Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de nuestra invitada especial, la licenciada Diana Díaz Montiel. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, asistente de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de los años 2008 a 2013. Trabajó en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del año 2013 a 2014. Ha sido consultora para la CEPAL y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente es especialista de UNICEF en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de los mecanismos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En estos momentos cedo el uso de la palabra a la licenciada Diana Díaz Montiel, quien abordará el tema Nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecer al Poder Judicial del Estado de Nuevo León y por supuesto a todos ustedes por la invitación y por su amable tiempo y acompañarnos en este día. Si me lo permiten, quisiera iniciar con un video que nos habla un poco desde la perspectiva de los niños de qué son sus derechos. Si pudiéramos comenzar con el video, por favor. Voy a pensar. Si fuera presidente de la República o tuviera algún cargo importante, ayudaría a que los derechos de los niños sean más respetados porque son muy importantes. Que tengan un buen día los niños y que siempre se cuiden y no se lastimen. Debemos hacer nuestros derechos muy responsables. Por ejemplo, ir a la escuela, el respeto, jugar. Eso no. Los derechos de los niños y de las personas tienen que ser respetados porque si no los respetas están haciendo una violación a tus derechos humanos. Así que acuérdate de respetar a los niños porque son lo mejor que le puede pasar a este planeta. Creo que es importante que se respeten los derechos de todos los niños y sobre todo sus diferencias y su acceso a la educación y no sean discriminados por ser diferente o tener capacidades diferentes. En convivencia hay que respetar honestidad, no hay que hacer bullying. No me gusta la comida de mis tías, la única comida que me gusta es de mi mamá. Es una convivencia familiar para ti y para todos que somos felices. No me gusta, bueno, sí me gusta ir a la escuela, pero que tampoco me dejen mucha tarea. Que sean libres, que puedan expresarse, que no sean maltratados. Que todos digan que yo no puedo hacerlo, pero verdaderamente sí puedo. Y cuando buscamos el reconocimiento de los derechos en otras personas, estamos cambiando el mundo, estamos haciendo un mundo mejor. También podemos hacer un mundo lleno de maravillas. La situación de los niños en el mundo está muy cañona. Es algo muy preocupante porque en muchos países los niños son los más afectados. Cada uno puede ir cambiando la situación. Los niños no deberían trabajar porque nosotros deberíamos ser libres. La explotación es mala. Los niños deben divertirse, pero tampoco en exceso. Que nadie viva en las calles y que haya una mejor educación. Todos los niños y las niñas tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a tener una vida digna, a tener una familia, tener un médico cerca por si se llegan a enfermar. Necesitamos muchos adolescentes que formen parte en los grandes trabajos y en la vida diaria para mejorar este país y un día ser una potencia mundial. No más delincuencia. Quisiera que yo no hubiera más. Que tengan mucho amor. Y que me quieren. También les quiero decir que los quiero. Adiós. Bueno, este fue un video que se tomó, fueron varios testimonios que se recolectaron en la Feria de Naciones Unidas.
Unidas del año pasado, donde invitamos a diferentes niños a que nos contaran cómo percibían ellos sus derechos. Y bueno, esto fue lo que nos dijeron, y como se pueden dar cuenta, muchas veces la mirada o la perspectiva, los ojitos de los niños son muy distintos a como quizá nosotros podemos ver una misma situación. Entonces, la pregunta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es qué nos plantea respecto de la legislación, o más bien qué retos nos plantea esta nueva ley en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, la ley siguiente, por favor. Esta Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se aprueba el 4 de diciembre de 2014 y conlleva un cambio legislativo y sobre todo de acciones de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y por supuesto judicial. Un primer tema a ver sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el enfoque de derechos de la infancia. Si bien es cierto que los derechos de niñas, niños y adolescentes ya estaban reconocidos en México desde que se reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño y también a nivel constitucional, particularmente con la reforma constitucional de 2011, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene algo adicional que estos instrumentos jurídicos no tenían antes, que es la creación de mecanismos específicos que permiten crear un sistema integral de protección. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente teníamos un amplio catálogo de derechos de niñas, niños y adolescentes reconocidos, pero faltaban mecanismos mediante los cuales los niños pudieran acceder y vivir sus derechos. Ahora, esta ley tiene un enfoque de derechos de infancia. ¿Qué implica? Esto implica que es una manera que este enfoque va a trastocar o tiene que verse reflejado en todas las políticas, acciones de los tres niveles de gobierno, pero también de los tres poderes. Y esto implica que ahora la idea es que todas las acciones se instrumenten y vayan hacia la garantía o el cumplimiento de los derechos de la infancia, con el fundamento en la Convención sobre los Derechos del Niño, la propia Constitución y por supuesto la Ley General, la cual, al ser una ley general, es de aplicación directa para todas las autoridades del Estado mexicano. Y los titulares de esta ley son justamente las niñas, niños y adolescentes, que en general serían todas las personas menores de 18 años, y los titulares de las obligaciones son el Estado, los padres de familia y también la comunidad en general, por supuesto las escuelas. ¿Qué teníamos antes de la Convención sobre los Derechos del Niño? Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, antes de 1989, teníamos un enfoque de protección donde los niños eran objetos de protección. ¿Qué significa esto? Que en virtud de que los niños son pequeños y que muchas veces no pueden vislumbrar como una persona adulta las consecuencias de sus actos, simplemente literalmente, seguramente ustedes tendrán muchos ejemplos de legislación donde a los niños prácticamente se les colocaba en una cajita y se les guardaba para su resguardo como cualquier objeto, o inclusive, bueno, a veces también había unas legislaciones muy similares entre animales y niños. Y realmente la Convención sobre los Derechos del Niño lo que hace es reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas y decir que estas personitas chiquitas también pueden ejercer sus derechos de manera directa, eso sí, a partir de sus características propias. Ciertamente, los niñas y niños se encuentran en desarrollo y esto implica también no solamente el desarrollo físico de las capacidades físicas, sino también el desarrollo psicoemocional y también todo el desarrollo cerebral, por lo cual muchas de las operaciones cerebrales que nosotros podemos hacer, como el pensamiento lógico simbólico que nos permite concatenar muchas ideas y saber cuáles son las consecuencias de los actos, es algo que los niños no pueden hacer, particularmente los más chiquitos. Literalmente, cuando a un niño le dices no pongas la mano porque te vas a quemar, el niño dice, ¿qué es quemar? ¿Eso es malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me quemo? Y entonces el niño no sabe qué es quemar hasta que la primera vez que pone la mano en algo caliente sabe que es quemarse, y entonces entenderá por qué cuando se le dice no pongas la mano ahí porque te quemas, sabe qué es lo que pasa. Pero si no es a través de la experiencia y a través del propio desarrollo cerebral, es muy difícil que los niños puedan ver el mundo como lo puede ver una persona mayor de 18 años. Es por esto que durante muchos años la protección fue uno de los argumentos a través de los cuales muchas veces no se le permitía participar a las niñas, niños y adolescentes, o no eran tomados en cuenta en las decisiones que les afectaban.
La Convención sobre los Derechos del Niño viene justamente a cambiar este paradigma y a decir que niñas, niños y adolescentes sí pueden ejercer sus derechos de manera directa, aunque ciertamente lo van a hacer de una manera distinta a la de los adultos, sin dejar de perder este ámbito o este halo de protección donde ciertamente habrá decisiones que no puedan tomar de una manera totalmente sola, totalmente libre, porque sí hay ciertos aspectos que proteger que justamente son sus derechos. Por ejemplo, si un niño decide que únicamente va a comer helado de chocolate todos los días en su libre albedrío, está como límite el derecho a la salud y el derecho a la nutrición, con el cual ciertamente padres, maestros y el mismo Estado le podrá decir: no puedes comer únicamente pasteles de chocolate o helados de chocolate porque eso es contrario a tu salud. Entonces, justamente los propios límites son los propios derechos del niño, por poner un ejemplo. Entonces, este es el cambio de la Convención. Este cambio o esta idea se recoge en la Constitución, también estaba anteriormente en la Ley Federal de Protección y actualmente en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y esto implica que justamente los niños ya no van a ser considerados como un objeto, sino como una persona que ejerce sus derechos a partir de sus propias características de ser personas en desarrollo, que ya no van a ser propiedad de sus padres o de sus madres, sino van a ser sujetos valiosos en sí mismos como personas y capaces de ejercer sus derechos al igual que sus padres, aunque los ejerzan de una manera distinta. Esto es un cambio del adultocentrismo, donde los adultos eran el parámetro para comprender el mundo, para poder ver el mundo desde la mirada, desde los derechos para poder ver el mundo desde la mirada de los niños y poder proteger sus derechos a partir de sus propias características, opiniones y su propio estado de madurez y de desarrollo. También esto nos habla de que anteriormente había relaciones jerárquicas desiguales y a partir de la Convención lo que se busca justamente es nivelarlos. El niño ya no va a estar subordinado a las decisiones de los padres, sino que va a ser protegido en sus derechos para su sano desarrollo de una manera adecuada. Y también esto nos invita a dejar atrás una visión asistencialista desde la caridad, desde la buena voluntad, desde darle a la mejor la protección al derecho que sea más evidentemente vulnerado, como podría ser a lo mejor el derecho a la salud ante una fractura, para poderle dar una garantía integral a sus derechos. Un niño víctima de violencia que a lo mejor requiere un tratamiento médico, no implica que el enfoque asistencialista lo que diría es darle la atención médica. Un enfoque integral lo que dice es analiza todos sus derechos y verifica qué es lo que está pasando. Ciertamente hay un tema de salud que atender, pero muy probablemente haya una situación de violencia detrás que requiere ser atendida, que va de la mano con que vaya a la escuela, con que tenga lugares de esparcimiento adecuados, etcétera. Entonces, y esto es justamente obligación del Estado, la familia y la comunidad de velar para que las niñas y los niños puedan ser sujetos de derecho, que tengan acceso de protección especial. Todos estos casos donde pueda haber alguna vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes puedan acceder a medidas específicas que permitan determinar la situación de todos sus derechos y por tanto se les pueda garantizar, puedan desarrollarse de una manera adecuada, y el objetivo último de esto es que cuando lleguen a la vida adulta puedan ejercer sus responsabilidades en plenitud. Y por tanto, las niñas y los niños puedan ser ciudadanos y protagonistas del presente, pero también puedan tener todos los elementos para desarrollarse para el futuro. Esto es muy importante, la niñez y la adolescencia es muy importante desde este momento, no únicamente porque son el futuro, sino porque también desde ahorita son presente, desde ahorita son personas, tienen derechos, los ejercen y requieren de una protección especial para justamente poder desarrollarse en el presente y para el futuro. Y esto únicamente es posible a través de la opinión, de su participación y que puedan ser tomados en cuenta de una manera adecuada. Para que esto pueda ser logrado, la Convención sobre los Derechos del Niño parte de 4 principios que vendrían siendo como las columnas o el eje vertebral para el ejercicio de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. A lo mejor es muy claro en el caso de que los niños no pueden comer chocolate todo el día, que hay una vulneración a sus derechos, pero cuando uno va viendo o cuando se van presentando los casos de derechos de niñas, niños y adolescentes, a veces la pendiente cada vez es más resbaladiza y justamente hasta dónde, ¿no? Postre todos los días, y si el postre es únicamente una fruta
y no necesariamente algo dañino para su salud, se van complicando los casos. Y justamente para poder tener luz para analizarlos, tenemos estos 4 ejes que vienen siendo como la columna vertebral sobre la que descansa la aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la supervivencia y desarrollo, la no discriminación, participación y autonomía progresiva. Y todo esto coordinado, como el director de la orquesta, por el interés superior del niño. El interés superior del niño, voy a tener un poco, supervivencia y desarrollo, ¿a qué se refiere? Pues ciertamente a proteger la vida y la integridad física del niño para que se pueda desarrollar, al menos digamos en el esquema básico, que pueda vivir, que tenga salud y que se pueda desarrollar al menos en las etapas de desarrollo del niño. La participación implica que el niño pueda ser oído y escuchado en todos los asuntos que le conciernen a partir, y su opinión pueda ser valorada desde su propia madurez y etapa de evolución. La autonomía progresiva implica que conforme el niño va creciendo y va desarrollando sus facultades, tiene cada vez una mayor capacidad de poder tomar decisiones sobre todos los asuntos que le conciernen. Sería difícil que a lo mejor un bebé pudiera decidir ir al médico o no, pero ciertamente un niño de 7 años ya podrá decidir si quiere tomar una suspensión o prefiere pastillas, y ciertamente un chico de 17 años ya podrá tener una mayor conciencia y una mayor participación sobre el tratamiento médico o el tipo de medicamentos que quiere tomar, sin que esto implique que decida. La autonomía progresiva no implica que el niño decida directamente o únicamente sobre los asuntos que les conciernen. Significa que se le escuche, se le pregunte y él diga todo lo que siente, todo lo que percibe en el tema y pueda ser escuchado y valorado. Y la no discriminación pues implica que se tome en cuenta su opinión, su participación, sus derechos como persona, independientemente de ser niño, o más bien que no se le coarte por ser niño, por pertenecer a algún grupo étnico, religioso, minoría, etc. El interés superior del niño es un principio muy importante en este concierto de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y este principio, por eso el Comité sobre los Derechos del Niño hizo unas recomendaciones sobre cómo interpretar o cómo aplicar el interés superior del niño. Por ahí dice Emilio García Méndez, que es uno de los grandes teóricos latinoamericanos de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que el interés superior del niño puede usarse en todos los sentidos, desde la manera más proteccionista, que logre garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, como también para justificar los argumentos o las medidas más restrictivas de derechos. Para poderlo aplicar bien, el Comité sobre los Derechos del Niño, que son los expertos que revisan la aplicación de la Convención, nos dice que primero que nada el interés superior del niño es un derecho sustantivo que implica que el niño sea tomado en cuenta como una consideración primordial. Es decir, cuando tengamos una ponderación de derechos donde existan muchos derechos en juego, los derechos que tienen que ser garantizados en primer lugar son los derechos de niñas, niños y adolescentes. Casos de patria potestad donde tenemos en conflicto derechos de papá, mamá y de los niños, esto nos implica que los primeros que tienen que ser salvaguardados tienen que ser los derechos de los niños. Como principio jurídico interpretativo fundamental, esto implica que si hay varias disposiciones si hay varias interpretaciones jurídicas para un cierto fundamento legal, se tiene que buscar o se tiene que dar preferencia a aquel que logre garantizar mejor los derechos del niño. Y como norma de procedimiento nos implica que siempre que haya derechos de niñas, niños y adolescentes en juego, tiene que haber una valoración y un razonamiento detallado sobre la decisión que se está tomando y por qué la decisión que se toma logra garantizar la integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Ley General es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el país. Hay ciertas opiniones donde dirían que la Ley General es de aplicación directa y no necesita reglamentarse de una manera muy exhaustiva. No obstante, todas las entidades federativas han optado por desarrollar su propia Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es el caso de Nuevo León, que como ustedes saben ya se encuentra vigente y comparte con la Ley General estos objetivos: reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, crear y regular el Sistema Nacional de Protección Integral y, en el caso de Nuevo León, el Sistema
de Protección Integral del Estado de Nuevo León, y establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, y establecer todas las facultades y atribuciones de todas las instancias que van a formar parte de este sistema estatal de protección, y también establecer las bases generales de participación del sector público, social, privado y de la participación de niñas, niños y adolescentes en el propio sistema. La Ley General reconoce estos principios de los cuales les hablaba anteriormente, también reconoce más de 20 derechos, pero aquí señalé este derecho porque es un derecho que me parece en el ámbito judicial va a ser muy recurrente. ¿Qué tenemos sobre el derecho a vivir en familia? El derecho a vivir en familia en la Ley General se regula de la siguiente manera, que me parece es un cambio o un cierto cambio en la visión. Uno de los grandes retos de los derechos de niñas, niños y adolescentes es que los niños se encuentran en la familia, y aquí tenemos argumentos en todos sentidos, desde teóricos que dicen que los niños tendrían que ser educados en un laicismo absoluto, retirándolos de los padres o llevándolos todos a colegios de Estado, y también muchas otras posturas que es en general hacia donde se van la mayoría de los teóricos, que es hacia el fortalecimiento familiar. Una carga muy importante de esta ley va justamente por el desafío del fortalecimiento del entorno familiar, y justamente comparte el reto con la sociedad de proteger a los niños, o más bien de que la familia sea el principal ámbito donde los niños van a ejercer sus derechos, donde el niño va a decidir sobre su salud, o donde va a empezar a participar sobre las decisiones de su salud, sobre el juego, sobre las actividades deportivas, sobre la escuela, sobre todas sus responsabilidades en el ejercicio de sus derechos. Entonces, en este sentido, nos dice la ley que las niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad de sus tutores, salvo que haya una orden por la autoridad competente, que ciertamente sería la autoridad judicial o tal vez administrativa como Ministerio Público para alguna emergencia, el cumplimiento o a la preserva. Y siempre tiene que haber este razonamiento de interés superior del niño en esta decisión, tiene que ser acorde a las leyes, con el debido proceso legal, y debe de tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes en el proceso de por qué se les va a separar de su familia. Algo más que no estaba, al menos en todas las entidades federativas, es que tiene, es el fortalecimiento familiar, pero también es el tema de la pobreza. Dice la ley que la falta de recursos no podrá ser considerado como un motivo para separar a niñas, niños y adolescentes de su familia de origen, y que las personas que ejerzan la patria potestad y que por extrema pobreza o por necesidad de ganarse la vida se encuentren lejos, no podrán perder la patria potestad siempre y cuando los hayan dejado con una persona que los esté cuidando y que esté al pendiente de ellos. Esto no estaba así, al menos a nivel nacional. ¿Qué más nos dice? Que van a ser los sistemas DIF o los sistemas de las entidades quienes deberán otorgar las medidas especiales de protección a aquellas niñas, niños y adolescentes que han sido separadas, es decir, la asistencia social de dónde van a vivir y dónde van a ejercer sus derechos será prestado por el Sistema Nacional DIF o los sistemas locales para ser ubicados con algún otro familiar, con alguna familia de acogida, o que puedan ser sujetos en caso de ser así necesario, puedan ser adoptados. Ahora, los sistemas, esto es un poco como del derecho a la familia que impacta los temas de patria potestad. Sin embargo, quizá lo más importante de la Ley General es, como les decía, los mecanismos. Y el principal mecanismo que crea es este sistema de protección integral. Sobre todo en Latinoamérica se ha desarrollado sistemas integrales de protección justamente para dar vías a través de los cuales, procedimientos específicos a través de los cuales las niñas y niños puedan demandar sus derechos. Y este es a través del sistema de protección integral, que ciertamente empieza a nivel nacional. El Sistema Nacional de Protección Integral va a ser la instancia encargada de establecer todos los instrumentos, políticas, acciones, decisiones, programas que sean necesarios para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y sobre todo es el mecanismo fundamental para la concurrencia de todas las autoridades de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para que se puedan poner de acuerdo y puedan tomarse decisiones sobre quién va a hacer qué y se puedan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se estructura este sistema? Este sistema, se enmarca en el Sistema Nacional de Protección Integral, el cual es presidido por el Presidente de la República,
y este esquema se replica a nivel local, donde es presidido por el gobernador, y posteriormente también se replica el sistema municipal de protección, donde también será presidido por el titular del ayuntamiento. Y el sistema de protección tiene las siguientes facultades: asegurar la efectiva concurrencia y colaboración y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, participar en el diseño de todas las políticas, programas y acciones en favor de niñas, niños y adolescentes, establecer los presupuestos, incorporar la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en todas las acciones gubernamentales, asegurar la participación de los sectores público, social, privado, de las propias niñas, niños y adolescentes, aprobar y ejecutar el Plan Nacional y los programas locales y municipales de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también conformar el sistema de información. Uno de los grandes problemas actualmente es que no tenemos datos desagregados con niños. Por ejemplo, la ENOE, que mide la ocupación de las personas y los empleos, no tiene datos desagregados de personas menores de 15 años. Solamente llega hasta los niños y niñas que asisten o que no asisten a la escuela. ¿Esto qué nos implica? Que se está midiendo los niños que asisten de manera regular a la escuela, es decir, el cumplimiento del derecho a la educación, pero no está midiendo, por ejemplo, su eficacia de manera que nos permita saber si los niños no están realizando alguna otra actividad, y tampoco mide si las jornadas laborales, por así decirlo, están siendo operadas por niños, y esto está inhibiendo su derecho a la salud, a la salud y a la educación. Entonces, por ejemplo, la ENOE, ahí falta en la desagregación de datos. Otro detalle, el INEGI mide o parte los grupos de edad por 5 años. ¿Esto qué implica? Que están los adolescentes de 15 a 19 años. Entonces, siempre el dato que tenemos incluye a los ya adultos de 18 y 19 años, y es difícil hacer la separación para saber qué situaciones están afectando a los adolescentes de 15 a menos de 18 años, y poder hacer un cálculo matemático realmente no es exacto, y tenemos el dato combinado entre adultos y niñas, niños y adolescentes. Por eso se busca crear un mejor sistema de información para poder también tomar mejores decisiones de política pública para satisfacer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿qué es lo que va a coordinar a todo este sistema, que es una gran red que está conformada por el presidente de la República, las dependencias de las dependencias de la Administración Pública Federal a nivel federal y la estatal a nivel estatal? Vaya la redundancia. También está la representación del Poder Legislativo y del Judicial en este sistema, la sociedad civil y los propios niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es lo que va a coordinar todas las acciones de estos? Una nueva instancia que se va a llamar Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral, que a nivel federal está a cargo de Ricardo Bucio, y que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, y que va a coordinarse con el sistema, con todas las entidades del sistema nacional, y a la vez con todas las secretarías ejecutivas locales y municipales, para que esta gran orquesta pueda coordinarse y pueda ejecutarse de manera coordinada. Tiene que coordinar todas las acciones entre instituciones, diseñar el Programa Nacional de Protección, apoyar la ejecución y seguimiento de los acuerdos del sistema, administrar todo el sistema de información, lo que les comentaba del INEGI y de la ENOE, realizar y promover estudios e investigaciones, asesorar y apoyar a los gobiernos, proporcionar la información necesaria a Coneval. A nivel federal, todas las políticas y acciones serán evaluadas por el Coneval, y fungir como instancia de interlocución entre la sociedad civil y las propias autoridades del sistema. A nivel federal, así se conforma el Sistema Nacional de Protección. En la cabeza tenemos al presidente de la República, a los gobernadores de las entidades federativas, al DIF, la CNDH, la Fiscalía de Protección y la sociedad civil, Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Sedesol, la SEP, Salud, Trabajo y todas las demás dependencias de Administración Pública Federal que traten de alguna manera temas de niños. Y por supuesto también está como invitados niñas, niños y adolescentes, organismos internacionales, y también tenemos la participación del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación a nivel federal. A nivel estatal, esto se replica en todas las entidades federativas, y realmente en las 32 entidades quedó realmente también este esquema.
A nivel local tenemos también, que está presidido por el gobernador, todas las instituciones o dependencias de la administración pública local, el sector privado y social, organismos sociales, sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, Poder Judicial, Congreso de la Unión, la Comisión Estatal, y en el sistema municipal ciertamente es un poquito más chiquito con la estructura que cada municipio tenga, pero también esto se replica. ¿Cuáles son los componentes o los grandes mecanismos de este Sistema Nacional de Protección Integral? El programa de protección, la idea de este sistema es, o uno de los mecanismos es articular todos los programas y todas las acciones. Como ustedes se podrán dar cuenta, los mecanismos que crea no son propiamente mecanismos o no son exclusivamente mecanismos jurisdiccionales, realmente la mayoría son mecanismos administrativos. Entonces, como tiene que articular todos los programas y todas las acciones de todos los sectores, porque lo que sucede actualmente es que muchas veces estos programas se duplican o hay áreas que no están atendidas porque quizá son competencia de la dependencia vecina, lo que busca es crear un programa de protección donde se articulen y justamente se haga un diagnóstico de todas estas acciones, de todos estos programas y se pueda crear uno solo coordinado por todas las entidades. Sistemas de información que nos permitan saber dónde están, cuántos son y qué necesitan las niñas, niños y adolescentes de México, que el programa de protección cuente con mecanismos de evaluación y diagnóstico, que tengamos un presupuesto que permita que todas estas acciones se ejerzan y también crea algo muy importante que son las procuradurías de protección. Los programas de protección, aquí me refiero justamente a las acciones y programas que les comentaba, en la cual tendrán que participar todas las autoridades para su elaboración, para diagnosticar cuál es la situación de los programas con base a sus objetivos y a sus resultados. Los que estén funcionando seguramente permanecerán y los que no se mejorarán o cambiarán. El sistema de información para poder monitorear los progresos en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y poder tener datos que realmente nos permitan saber qué sucede con las niñas y los niños. Y a nivel local, la idea es que justamente se recabe la información necesaria para construir este Sistema Nacional de Información. Bueno, aquí como les decía, los objetivos son saber cuántos son, dónde están, tener un diagnóstico de la situación de sus derechos y poderle dar seguimiento a las acciones en favor de niñas, niños y adolescentes y poder saber cuál es el estado de cumplimiento de las obligaciones de México a nivel internacional, que es básicamente el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. La evaluación y el diagnóstico, la ley mandata que todas estas acciones sean evaluadas a nivel nacional, federal por el Coneval, y el presupuesto que permita justamente desarrollar todas estas acciones. Ahora, todo esto que les he comentado son las medidas de protección integral, es decir, todas las acciones que de manera preventiva todas las autoridades tienen la obligación de desarrollar para prevenir que haya violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desafortunadamente, a pesar de que este sistema funcione muy bien, al menos así como está en la ley general, tenemos casos de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando estos casos se den, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que se van a otorgar medidas de protección especial, donde las autoridades federales y locales de manera concurrente deberán adoptar medidas específicas para actuar cuando ya tengamos una situación de vulnerabilidad por circunstancias socioeconómicas, psicológicas, físicas, de discapacidad, identidad cultural, origen étnico, situación migratoria, género, preferencia sexual, creencias religiosas, etcétera. Cuando se dé cualquier violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, va a actuar la ahora llamada Procuraduría de Protección. Existe una Procuraduría a nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección, a cargo de Nelly Montealegre, y tenemos también procuradurías locales en todas las entidades federativas. Estas procuradurías estarán a cargo de la determinación, coordinación y ejecución y seguimiento de las medidas de protección especial y podrán solicitar el auxilio de las autoridades de todos los órdenes de gobierno para poder ejecutar sus medidas y deberán trabajar conjuntamente con todas las autoridades para dictar estas medidas de protección. ¿Qué es lo que implica? La Procuraduría de Protección, cuando conozca de algún caso que presuntamente o donde hay alguna sospecha de una violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿qué es lo que va a hacer?
En primer lugar, va a detectar el caso o recibir el caso. Y después va a hacer todo un diagnóstico de sus derechos. Como les comentaba, puede ser que a lo mejor una situación de violencia sea la situación más evidente, pero esto no inhibe que haya otros derechos que estén vulnerados. Entonces, la Procuraduría deberá preguntarse, ¿este niño tiene acta de nacimiento, va a la escuela, juega, realiza alguna actividad deportiva o recreativa? ¿Cuál es su situación familiar? Ver todos los derechos y diagnosticar la situación de todos sus derechos. Y una vez que los tiene determinados, deberá elaborar un plan de protección. Si el niño no tiene acta, dictará en sus medidas de protección especial. Se solicita al registro público que le dé, que haga la debida inscripción de nacimiento, que se le inscriba al Seguro Popular, que vaya a la escuela, que se ha inscrito a lo mejor en alguna actividad deportiva de la localidad, etcétera. Y la Procuraduría de Protección va a determinar todo esto y va a solicitar el apoyo de la autoridad que sea competente para ello, para ejecutar todas estas medidas. Una vez que la Procuraduría se cerciore de que estas medidas sean cumplidas, el niño, una vez que todas las medidas de protección especial se cumplan, saldrá de este esquema para poder regresar al sistema de protección especial. Y así las Procuradurías van a articularse con salud, administración de justicia, educación, deporte, asistencia social, cultura y todas las entidades que puedan prestar auxilio y realizar acciones concretas en favor de esa niña, niño o adolescente que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. Otras atribuciones que tiene la Procuraduría: la representación de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos judiciales y administrativos, la denuncia y en este mismo sentido la denuncia ante el Ministerio Público de algún delito y la supervisión de los centros de asistencia social. ¿Qué tenemos como figuras de representación en la Procuraduría de Protección? Que quizás sean de los temas que van a estar viendo con más frecuencia. Como les decía, la Procuraduría de Protección es una figura distinta, nueva dentro de la Ley General, y aparece como una figura también de representación de niñas, niños y adolescentes en todos los casos o procedimientos judiciales o administrativos, y por tanto puede ejercer una representación coadyuvante o representación en suplencia, que realmente es algo pues muy similar. ¿Qué implica esto? Básicamente es que la Procuraduría de Protección tiene la obligación de acompañar a niñas, niños y adolescentes en los procesos y de estar al pendiente que se salvaguarden sus derechos. Y esto es muy importante porque en el caso de que el procurador perciba que los derechos no están bien garantizados, pues puede ejercer acciones legales al nombre del niño, puede solicitar una apelación, un amparo, dependiendo del propio proceso jurisdiccional, de manera que se logren garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todos los procesos judiciales y también administrativos. En adopción, ¿qué figuras nuevas nos trae o qué figuras vinculadas con la actividad jurisdiccional nos trae la Ley General? Bueno, primero que nada, las Procuradurías de Protección tienen la atribución de dar el certificado de idoneidad. Un poco esto tiene que ver con la supervisión de los centros de asistencia social. La ley no deja de tener algunos vínculos, digamos, muy contextuales, y cuando se estaba discutiendo la ley, el caso de Mamá Rosa, de un centro de asistencia social que no tenía una supervisión adecuada, estuvo muy vigente, y por tanto la ley tiene un apartado muy fuerte de supervisión de centros de asistencia social y le da a la Procuraduría de Protección todas las facultades de supervisión de los centros de asistencia social, y por tanto en los temas de adopción dice que será esta Procuraduría quien dé el certificado de idoneidad a las parejas que deseen adoptar. Y también nos habla de un registro de profesionistas, que este estará a cargo del Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, donde expedirán las autorizaciones correspondientes para los profesionistas de trabajo social, psicología y también quienes realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales vinculados con la adopción. En síntesis, la Ley General justamente lo que crea es el Sistema de Protección Integral. Este Sistema de Protección Integral se va a encargar de que todas las niñas, niños y adolescentes vivan sus derechos, todos sus derechos, de manera preventiva para generar acciones que permitan que todas las niñas, niños y adolescentes tengan su acta de nacimiento antes de los 6 meses, que tengan su salud garantizada, que vayan a la escuela, que vivan en una familia o en un entorno amoroso adecuado para su desarrollo, que tengan una casa, un hogar, un lugar donde vivir, que jueguen, que tengan actividades recreativas, pero
¿qué pasa cuando este niño por alguna razón se cae de este sistema? Pues en estos casos, la protección especial, a través de la Procuraduría y de todas las medidas que determine por el procedimiento que les mencioné, va a cachar a este niño y entonces va a entrar en acción el Ministerio Público, el juez, la propia Procuraduría de Protección, el sistema DIF, la Procuración de Justicia, para poder regresar a este niño al sistema integral de protección y a que pueda vivir todos sus derechos de una manera integral. En síntesis, este es el sistema que crea la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de todos los mecanismos que les mencioné. Que como les mencionaba, la mayoría de ellos se encuentran a nivel administrativo, pero que es muy importante que cuenten con la colaboración de todos. Un tema, por ejemplo, fundamental que trastoca todos los poderes es la justicia para adolescentes. Ahí es muy importante que todos los que tengan información detectada puedan participar, por ejemplo, en los debates de la ley nacional. Y así hay muchos otros temas que todas las autoridades conocen, que están vinculados, y justamente este Sistema Nacional de Protección y el sistema local son estos foros donde todas las autoridades van a poder intervenir y donde van a poder aportar para encontrar la mejor solución y crear las acciones y mejorar los procedimientos existentes en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que puedan vivir sus derechos y puedan ejercerlos desde sus características para desarrollarse plenamente mediante el ejercicio de sus propias responsabilidades en el ejercicio de sus derechos para el presente y también para el mejor desarrollo y para que puedan desarrollar todas sus potencialidades para el futuro. Entonces, pues básicamente esta es la propuesta de la Ley General y el gran desafío que nos presenta a nivel federal, estatal, municipal y justamente que pide del apoyo de todas las autoridades de todos los niveles para poder hacer que las niñas y niños vivan de una mejor manera y sean mucho más felices. Muchas gracias. Bien, pues felicitaciones a la licenciada Diana Díaz por su brillante exposición sobre la temática de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Yo creo que nos ha quedado claro al foro sobre la temática y el compromiso que exige a nivel interinstitucional para garantizar plenamente los derechos fundamentales de nuestra infancia. Y como usted bien lo mencionó, no se trata de decir que los niños son el futuro de nuestra nación, sino de darles un buen presente para garantizar ese gran futuro que depara a esta comunidad. Licenciada Diana, pues a nombre del magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, me permito otorgarle el presente reconocimiento por su valiosa participación como expositora de la conferencia Nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, celebrada el día de hoy en la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia, rubricando el magistrado presidente. Felicidades, muchas gracias.